Hola, muy buenas tardes, buenas noches, en donde se encuentren. Espero todos se encuentren muy bien. Bienvenido a una charla más del 11º Ciclo Internacional de Expansión de Conciencia. El día de hoy tenemos a una invitada que ya es parte de la casa, Janet Vargas, la cual ya ha participado en otras ocasiones con nosotros. Ha hecho canalizaciones, ha hecho charlas compartiendo su sabiduría. Ella es terapeuta holística, es canalizadora, además de muchas otras terapias como el Reiki, Tao Te Reiki, sanación a través de los médicos del cielo, gemoterapeuta, radiestesis, tiene mucho conocimiento y mucha sabiduría. Hemos estado trabajando durante este año también enviando sanación a distancia a las personas afectadas por el COVID primeramente y actualmente a todas las personas que así lo soliciten. Así que estoy muy contento de que el día de hoy tenemos a Janet Vargas que nos compartirá su bella charla. Janet, ¿estás por ahí? Hola, sí, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias nuevamente por esta invitación. Así que empecemos con este tema que parece que ha llamado harto la atención, porque es un tema que la verdad que a todos nos compete, nos convoca, y cada uno de nosotros tenemos también la responsabilidad de ahondar en nuestro propio proceso y desde ahí también ir reconociendo cuáles son los conflictos que en nuestra adultez vamos presentando. Así que bienvenidos todos, ahí estoy viendo caritas conocidas. Un besito para todos, gracias por estar acompañándome también, gracias. Y vamos a empezar. Bueno, esta charla yo la quise hacer debido a que como terapeuta me he dado cuenta, y a través de mi propio proceso personal también, de que es imposible realizar un cambio en nuestra vida o hacer una transformación si nosotros no hacemos conciencia de aquellos aspectos que nos han ido entrampando o que nos han ido marcando en nuestro proceso evolutivo. Entonces esas fueron una de las razones por las que yo quise hacer esta charla, y la denominé Las heridas del alma y nuestra genealogía. Ya voy a compartir un power. Déjenme, espérenme un segundito, porque quiero que vean algo acá. Bien, ahí como lo dice ahí el archivo, ¿qué es la genealogía? Bueno, la genealogía es lo que vincula el presente con todo nuestro pasado. Ahí viene todo nuestro historial como alma, los lugares donde nosotros hemos elegido como alma reencarnar. Antes de hablar un poco de lo que es la reencarnación, quiero hacer un énfasis, que hay una diferencia entre encarnación y reencarnación. Encarnación es cuando nuestra alma toma la decisión por primera vez de desprenderse de la fuente y comenzar su proceso de reencarnaciones, que eso puede tardar o ir desarrollándose a través de muchas vidas. Entonces, encarnamos en la Tierra, en este planeta, una sola vez, pero vamos reencarnando muchas veces en la medida que nuestra alma vaya necesitando ir viviendo diferentes experiencias humanas para su propio proceso y desarrollo personal. Entonces, la genealogía es todo lo que vincula nuestro presente actual con nuestro pasado, porque nosotros somos una biblioteca de información. En nuestro campo áurico, en nuestro cuerpo pránico, en nuestro cuerpo causal, está toda la información de lo que nosotros hemos ido
extrayendo como vivencia, como aprendizaje, como maestría. Y la genealogía habla de eso. También habla de la composición de la familia, los vínculos afectivos que yo como alma voy a elegir tener para también que sea un aporte en mi proceso conciencial, ya, porque todas las relaciones familiares, las relaciones biológicas que van apareciendo en nuestra vida, como lo hice ahí el archivo, todas esas personas van a tener algún vínculo conmigo y vienen a mostrarme algo, o yo vengo a liberar algo a través de ella. La genealogía también propone que lo que vivimos en el presente es el resultado del pasado. Por eso, en cierta forma, de alguna manera no se nos permite recordar lo que hemos vivido en vidas pasadas, porque todo lo pendiente que podemos haber vivido, las maestrías que hemos alcanzado en vidas pasadas, las actualizamos o las volvemos a traer a este presente, por lo cual en este presente estamos viviendo todo y desarrollando todo lo que hemos ido cosechando en vidas pasadas, ¿ya? Esto también tiene un poco que ver con los procesos históricos, cómo yo llego a ser quien soy hoy, porque mi alma también elige reencarnarse en una época determinada, en un país determinado, en una fecha determinada, porque todo eso le va a aportar información para su propio desarrollo. Eso en la numerología también muchas veces vemos estos aspectos bien detallados, de que todo esto también forma parte del paquete que nosotros conformamos, de todo lo que nosotros somos, ¿no? Y esto también tiene que ver con la búsqueda de nuestro origen. ¿Quién soy? ¿Ya? ¿Qué es lo que vengo a hacer acá? ¿Cuál es mi misión? Esas preguntas siempre son como que nos invaden un poco, y es en cierta forma la respuesta que siempre vamos tratando de resolver en la medida que vamos creciendo. Entonces la genealogía también nos abre el conocimiento interrogante de saber y comprender cuál es nuestra relación con nuestra familia de nacimiento. Y esto es muy importante comprenderlo, porque tenemos una relación muy importante con nuestra familia de nacimiento. Nuestra alma eligió por un propósito que tiene que ver con su desarrollo, la familia en la cual yo nací, el árbol genealógico en el cual yo nací. Pero también la genealogía habla que va a comenzar a permanecer a mi árbol aquellas personas con las cuales yo voy a formar vínculos afectivos o de proceso conciencial fuerte. Por ejemplo, una pareja importante o una amiga en la cual yo siento una conexión súper fuerte, también va a pasar a ser parte de mi genealogía, ¿ya? Esa es la introducción, primeramente para que entiendan de qué se trata la genealogía, porque es importante comprender que nosotros, de alguna forma, como formamos parte de un todo, todo lo que nosotros vamos viviendo o con las personas que nosotros nos vamos conectando, teniendo relaciones afectivas, familiares, amorosas, amistades, forman parte también de esta genealogía, porque de alguna manera yo tengo un vínculo con ellos, ¿ya? O que traigo de alguna vida pasada. Por lo general siempre se trae de una vida pasada, ¿ya? Voy a partir voy a partir por el comienzo en realidad, porque cuando nosotros hablamos de las heridas del alma, siempre se tiende a ir directamente a las heridas del alma, ¿ya? Que eso tiene que ver con nuestra niñez, ¿ya? Con nuestro niño interno, con nuestras heridas, y de ahí cómo nosotros nos vamos desenvolviendo. Pero yo quiero empezar desde el origen, porque es importante comprender por qué yo como alma tengo esas heridas, o elegí un árbol genealógico que me mostrara las heridas que yo he venido a desarrollar. Entonces, cuando nosotros
decidimos comenzar una rueda de reencarnaciones, esta rueda de reencarnaciones puede durar miles de millones de años, ¿ya? Dependiendo de los procesos que yo haga o de las tareas pendientes que yo vaya dejando. ¿Por qué se produce este proceso de reencarnaciones? Porque mi alma necesita o quiere o tiene el deseo de llegar a conocer cómo se expresa la divinidad, cómo se expresa la energía de la divinidad. Cuando yo hablo de la divinidad, no tiene que ver esto con religión, yo hablo de una energía que sostiene toda la creación, ¿ya? Y eso involucra todo, ¿ya? Entonces, nosotros como alma queremos formar parte y queremos saber cómo se desarrolla la divinidad, cómo se manifiesta la divinidad en sus diferentes formas, ¿ya? Y para eso mi alma elige pasar por los diferentes procesos que se les llama procesos de inconsciencia para llegar a los procesos de conciencia. Los procesos de inconsciencia son los procesos que a mí me alejan de mi estado original, que es mi estado de amor y de pureza, ¿ya? Y ahí nosotros elegimos pasar por vidas donde no estamos tan conectados con nuestros cuerpos lumínicos, con la divinidad, con nuestra energía de origen, ¿no? Para desde ahí comenzar un proceso de desarrollo, porque ¿cuál es el objetivo? Yo no puedo elegir algo, elegir la luz, por ejemplo, o desarrollar un estado de conciencia si no he conocido la otra parte primero. Y eso es lo que nuestra alma viene a vivir, y desde su propia vivencia también ser un aporte para aquellas almas que también están en el mismo proceso. Porque como nosotros formamos parte de un todo, entre todos nos vamos retroalimentando, ¿ya? Entonces, hay alguien que tiene el micrófono abierto por ahí y produce eco ahí. Las preguntitas que tengan pueden ir levantando la manito o las van anotando, y después al final vamos a hacer una rueda de preguntas, ¿ya? Entonces, venimos con la idea de conocernos quiénes somos realmente, ¿ya? Cuando nacemos, cuando nos desprendemos de la fuente, existe un trauma, y es un trauma real, porque nos desprendemos de nuestro lugar de origen, de esa conciencia de amor en la cual nosotros pertenecemos, y caemos en una especie de oscuridad, es como una zambullida, ¿ya? En la profundidad. Y eso nos aporta un estado de inconsciencia, donde no recordamos el estado real de dónde venimos ni cómo somos. Una vez que nosotros somos fecundados y somos literalmente colocados en el útero de nuestra madre, comenzamos a recordar esa energía de hogar a la cual nosotros pertenecemos, esa energía de amor y esa conciencia a la cual nosotros pertenecemos. Luego viene un proceso que es cuando estamos recordando esta energía del hogar, que es en el proceso en el que somos nosotros, estamos en el estado de embrión, pero cuando nacemos entramos nuevamente en un proceso de oscuridad, porque vamos tomando contacto con el paradigma de nuestros padres, ¿ya? Y esta parte es muy importante que la comprendan, porque yo quise partir por acá, porque muchas veces se tiende a culpar a nuestros padres de nuestras heridas, y no se toma conciencia que nuestra alma, desde nuestra sabiduría, desde la sabiduría que tiene el alma, elige por una razón y un motivo ese padre y esa madre y esa vivencia y esa herida que se gatilló a través de los padres, ¿ya? Esto es importante, hago hincapié porque es una de las cosas que más cuesta aceptar, la verdad, ¿ya? Porque generalmente caemos y tendemos
a activar mucho el personaje de víctima, o nos quedamos en el dolor siempre culpando al otro, que el otro me dijo o me hizo, y no soy consciente de hacer el trabajo interno y de ver qué es lo que yo vengo a aportar también a esa madre y a esa familia. Entonces, como alma nueva que yo soy, ¿ya? Como alma pura, que yo vengo a vivir nuevamente una nueva reencarnación, esta alma nueva que viene con todo su recuerdo, con toda su conciencia de ese amor maravilloso al cual pertenece, comienza a tomar contacto con el paradigma de nuestros padres, ¿ya? Y aquí empieza un proceso de adaptación importante que marca 3 etapas en cada uno de nosotros, ¿ya? Que es esta etapa marca también cómo yo me voy a desarrollar, o desde dónde también va a ser como el inicio de, ¿ya? Y va a marcar mucho mi temática emocional. Y esto se le llama las fases del olvido. Estas fases del olvido son 3. La primera fase del olvido es la pérdida de la maestría. ¿Qué significa esto? Como alma en un mundo nuevo y teniendo además el paradigma de mis padres al que yo me estoy acoplando, porque como bebé, los 3 primeros meses del bebé son súper importantes. Es el proceso donde el bebé está más activo, tiene sus canales más abiertos y sus recuerdos de su origen están mucho más conscientes. Pero también el bebé se enfrenta al paradigma de los padres, ¿ya? Como paradigma, entiéndase, el modelo de vida que los padres tienen, las ideas que los padres tienen, los pensamientos que los padres tienen, las heridas también que los padres tienen, cómo los padres se van moviendo en su cuerpo emocional, cómo se para el papá y la mamá en el mundo. A eso se le refiere como paradigma. Entonces yo como bebé voy tomando contacto con ese paradigma de mis papás, ¿no? Y ahí empiezan, en cierta forma, se empieza a dar origen las fases del olvido. Y la primera fase que les decía es la pérdida de la maestría. Cuando el alma entra a un nuevo mundo, se presenta, empieza a tomar contacto con este paradigma, y además comienza a tomar contacto con el paradigma del resto de las personas, al mundo en el cual este nuevo ser se está insertando, ¿ya? Pero obviamente el que más le va a influir directamente va a ser el de los padres. Y aquí el alma empieza a olvidar su poder, empieza a olvidar también cuáles son las maestrías que trae. Y comienza a entrar en una especie de victimismo donde crea un pensamiento constante que todo depende de él y nada más de él, y se va desprendiendo también de estas energías de origen. Va creyendo que todo que hay una fuente o hay una energía que va provocando lo que le va pasando. Y ahí es cuando se entra un poco en el por qué a mí, ¿no? Sin embargo, olvida que está en este mundo y ha vuelto a un mundo hostil para desarrollar su propia maestría, porque somos creadores y como creadores nosotros vamos eligiendo y vamos creando nuestra vida. Tenemos el poder de elegir aquella vida que nosotros queremos crear. Ese es el regalo que como almas en evolución tenemos, todos lo traemos, ¿ya? Pero no todos lo elegimos, ¿ya? Muchas veces hay personas que pasan toda su vida culpando a la vida, culpando a las circunstancias, culpando a otros, porque van perdiendo esta maestría de yo soy un ser creador, yo soy un ser asistido, yo soy un ser que puedo generar una vida maravillosa. Esa es la primera fase del olvido. La segunda fase del olvido es la pérdida de la unidad con el todo y con todo.
Nosotros formamos parte de una conciencia divina. Y formamos parte, estamos unidos como por diferentes redes, y esas redes forman un todo. Entonces yo voy perdiendo el reconocimiento de unidad y me voy desconectando de las personas, me voy desconectando del mundo, me voy desconectando también de la fuente. No nos vamos sintiendo parte de este mundo. Yo recuerdo que cuando yo era pequeña, pensaba que estaba viviendo un sueño y viví más o menos hasta mi adolescencia pidiendo que me despertaran, porque no me sentía parte de este mundo. Es ahí cuando se pierde esta conexión de que somos parte de un todo, y en ese todo también está la conciencia divina. Esa es la segunda fase del olvido. Ya no sabemos dónde estamos, no sabemos lo que hacemos, nos sentimos completamente desconectados con el mundo y tampoco nos sentimos conectados con nuestro cuerpo, ¿ya? Luego viene la tercera fase, que es la pérdida del amor. Y en la pérdida del amor, olvidamos que hemos decidido reencarnar por amor. Olvidamos que hemos venido también por amor a un mundo de desamor. Y eso es muy importante, porque la misión de cada uno de nosotros es recordar que somos amor. Entonces, comenzamos a mirar como amor lo que pertenece al desamor. Y ahí vienen los apegos, los miedos, todo lo que yo voy activando para alimentar este supuesto amor que yo creo que a mí me va a nutrir o me va a ayudar a sostenerme, porque como además he perdido mi maestría, necesito algo para poder sostenerme. Entonces, la finalidad de todo esto es recordar que nuestros padres también están ligados a estas 3 etapas, también pasaron por estas 3 etapas, por lo cual, porque ellos también son almas en evolución, en una evolución distinta, claro, pero también son almas en evolución que vienen a hacer sus propios procesos, por lo cual el mismo proceso que yo he vivido en las fases del olvido y que voy a vivir como heridas, mis padres también los tuvieron. ¿Ya? Y esta parte es importante integrarla, porque una vez que yo voy recordando, integrando y reconociendo y aceptando que mis padres son tan víctimas como yo, dejo de culpar. Y si yo voy más atrás a la genealogía, mis abuelos también, y mis bisabuelos también, y mis tatarabuelos también. Es algo que se viene repitiendo porque, como les decía al principio, existe un motivo por el cual yo como alma me encarné en ese, me reencarné, perdón, en ese árbol genealógico. Entonces, vuelvo a repetir, tenemos que recordar que nuestros padres están también ligados a estas 3 fases del olvido, por lo cual también pasaron por ellas. Y aquí es donde yo me voy a comenzar a sentir atraído a lo que se llama el paradigma de la conciencia basada en el ego. Porque este mundo es un mundo basado en el ego, que está cambiando su frecuencia, pero como almas antiguas que hemos reencarnado muchas veces, nosotros hemos reencarnado en el paradigma de un mundo que se mueve en el ego, ¿ya? Y el ego obviamente es todo lo que nos aleja de nuestra esencia de origen, que es una esencia pura y es una esencia de amor. Entonces, el niño comienza a tomar su propio modelo en este proceso y comienza a soltarse en la medida que va creciendo del modelo que supuestamente le muestra su entorno, ¿ya? Y es aquí cuando comienza a ingresar en cierta forma el paso que se le conoce del corazón al mundo de las emociones. O sea, pasamos de estar de un estado de amor puro y comenzamos a entrar al mundo de las emociones. Y ese proceso es doloroso, ¿ya?
una de las emociones que nos marca fuertemente cuando nacemos y que se acentúa a los 3 años es la nostalgia del hogar, es la nostalgia de este origen. Es como no sentirte perteneciente. Tu familia te puede nutrir, te puede alimentar, te puede cuidar, te puede dar amor, del amor que ellos piensan que es amor, ¿ya? Recuerden que nuestros padres también se basaron en la fase de la pérdida del amor, por lo cual ellos tratan de dar el amor que creen que dar, ¿ya? Recuerden que nadie puede entregar aquello que no se le mostró, y ellos también vienen del paradigma de sus propios padres, ¿ya? Entonces, existe una cierta nostalgia de un hogar, de un estado al cual no sabemos de dónde viene, pero está ahí esa nostalgia latente muy fuerte. Entonces, cuando nacemos, nuestros padres ya pertenecen a la conciencia de la Tierra, ya tienen a la frecuencia de la Tierra, ya han estado sumergidos en la energía del ego en el cual la Tierra está vibrando, ya tienen sus propios cuerpos emocionales, tienen sus propias heridas, por lo cual yo como niño me voy a ver enfrentado a lo que yo traigo como recuerdo de mi origen, ya que es mi energía pura, con lo que mis padres me están mostrando. Entonces, ¿qué es lo que hago? Se produce como un choque energético, porque el niño no comprende, porque lo que se le muestra o lo que el mundo o sus padres le está mostrando no está en sincronía o no es sincrónico con lo que el niño siente. Entonces, ¿qué es lo que hace el niño? Entra en un proceso donde trata en cierta forma de adaptarse o acomodarse a su entorno. Y esta búsqueda de acomodo, este acomodo el niño lo activa con la finalidad de buscar amor, ¿ya? O buscar protección. Entonces, en la medida que él empieza a buscar este amor, va enfrentándose con los anhelos y añoranzas de sus propios padres, ¿ya? Y como ellos también han perdido esta fase y han perdido esta conexión, se va produciendo un choque ahí. ¿Por qué? Porque los padres van criando a los hijos desde su propio paradigma y al niño se le va acentuando una confusión interna, ¿ya? Entre este adaptación que el niño toma, esto todo desde el inconsciente, el niño se olvida de quién es y comienza a alimentarse de imágenes de amor, de lo que él cree que es amor, para tratar de adaptarse al paradigma de sus padres. Y aquí empieza el camino, un largo camino, que es un camino de transición, donde él empieza a dudar y se empieza a volver víctima de sus padres porque no comprende lo que está viviendo. Y este camino de transición puede ser muy largo y puede ser doloroso. Va a depender de la misión que cada uno viene a vivir como alma, ¿ya? Pero sí o sí nos va a llevar a trascender el estado de victimismo, a lo mejor al que hemos caído en vidas pasadas, o si nos va a empujar a cerrar ciclos karmáticos que traemos de vidas pasadas. Y aquí es cuando empieza el camino de la libertad a la maestría. Cuando nosotros empezamos a hacer conciencia de que necesitamos liberar eso o necesitamos sanarlo de alguna forma, empieza el real camino de la libertad a la maestría. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí, si se entendió, si hablé muy rápido o están hablando rápido a través de mí, pero díganme por favor si se entendió, porque esta parte es súper importante que la comprendan, porque yo también soy paciente y también vivo mis propios procesos, y esto fue lo que más me costó aceptar, que mis padres son tan víctimas como yo, y que mi madre, con la cual tenía más conflicto,
tenía mis mismas heridas, tiene mis mismas heridas. La única diferencia que yo, en mi proceso conciencial, he hecho conciencia y las he ido trabajando. Rocío dice, maravilloso por mi parte. Súper, a ver, déjeme ver si hay alguien más que tenga alguna pregunta. Ya. Perfecto y todo bien claro. Esa etapa del camino a la maestría se da en la edad de nuestro despertar de conciencia, exactamente. Esa etapa que comienza con, gracias, ¿quién hizo la? Ale. Gracias, Ale, por tu pregunta, porque exactamente la etapa del camino hacia la maestría, que es el camino de la libertad, se da cuando yo empiezo mi proceso de sanación y es la primera muerte. Dentro del proceso de sanación hay varias muertes, ¿ya? No muertes físicas, muerte a los personajes y a estos mismos paradigmas a los que yo voy cayendo. Y dentro de este proceso existen varias muertes. La primera muerte es cuando yo, desde mi conciencia, quiero hacer un cambio. Hay algo en mí que me empuja a hacer el cambio y a ir a buscar respuestas y comienzo mi propio camino. Y ahí es cuando yo me desprendo de mis papás, que eso lo vamos a ver al final. Rocío dice, nuestros padres hacen lo que pueden con lo que les tocó vivir. Exactamente. Recordar que nuestros padres también fueron niños y que pasaron por estas fases del olvido y también entraron en el paradigma de sus propios padres. ¿Ya? Eso es importante también recordar. Y aquí se abre, como les decía, entramos en un proceso que es el camino del corazón al mundo de las emociones. No es fácil entrar en un mundo de emociones. Los maestros dicen que el alma que viene o elige reencarnar en el planeta Tierra, por eso se nos llama guerreros, porque hay que tener harta gallardía y harta valentía para elegir venir a un planeta que tiene tanto conflicto emocional y en el cual se viven todos los procesos emocionales. Ellos dicen que hay filas de almas esperando reencarnar, que hay lista de espera, ¿ya? Y venir al planeta Tierra es, la verdad, entrar en un proceso de desarrollo conciencial bastante profundo. Por eso somos tan guiados, somos tan custodiados y tenemos tanta ayuda también del espíritu, porque ellos también saben que no es un proceso fácil y muchos de los maestros ascendidos han encarnado, no todos, en el planeta también para dejar su semilla de amor, por lo cual conocen a la perfección lo que es vivir en un mundo de emociones. Bien, entonces, elegimos la vida y el entorno en el cual nacemos, porque ese entorno nos va a ayudar a trabajar lo que en vidas anteriores no logré reconocer, ni en el amor, ni en la aceptación. Si algo de alguna vida pasada yo no logré comprender o integrar, voy como alma a elegir en mi próxima reencarnación situaciones o vivencias que me ayuden a trabajar. Es como poner en orden las tareas pendientes, ¿ya? Y al hacer eso, ayudo a mis padres a trabajar también sus tareas pendientes al ser padres de un niño como yo. ¿Se entiende? ¿Sí? Háganme así con el dedito. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Entonces, ese es el regalo que nosotros le hacemos también a nuestros padres. Todo lo que nosotros logremos avanzar, todo lo que nosotros logremos integrar y reconocer individualmente como almas, mis padres, al ser padres de un niño como yo, también ayuda en el proceso de ellos. Y ese es el regalo que nosotros les dejamos a ellos. Jessica dice, los traumas de los padres se traspasan a los hijos. Sí, en la mayoría de los casos
Sí, puede ser que un trauma se traspase al hijo, porque el hijo está muy pegado al campo áurico de la madre más o menos hasta los 14 años. Entonces todos los miedos de la madre, sobre todo de la madre, se le van a traspasar al hijo. Y ahí también están las vivencias de la madre, ¿ya? Los traumas de la madre. Si el niño no viene con la misión también de liberar algo a través de ese trauma, va a poder liberarse de ese trauma fácilmente. Por ejemplo, les voy a contar algo muy personal y que de aquí no salga. Yo a través de mi árbol genealógico, por el lado de mi mamá, me he tenido que trabajar mucho la energía sexual, ¿ya? Porque mis antepasados sufrieron mucho de abuso, las mujeres, y ahí se produjeron hartos conflictos. Pero yo no he sido abusada. ¿Se entiende? Pero sí tuve mucho miedo cuando me tuve que relacionar, cuando entré en mi etapa de adolescencia y me tuve que abrir a conectar con la energía sexual, yo tenía pánico. Y como tenía pánico, vivía con infecciones urinarias, no me conectaba con la persona con la que estaba, el relacionarme sexualmente con alguien era un tema para mí, porque la verdad que no podía conectarme y fue algo que en algún punto tuve que sentarme a hacer la tarea. Porque había algo en mí que me decía que algo no estaba funcionando bien. Entonces, dentro de todo lo que yo fui trabajando en canalizaciones, en terapia, en registros akáshicos, lo que fui recordando también, empecé a tener contacto con mi abuela materna, a través de ceremonias chamánicas y de sueños. Mi abuela me venía a dar mensajes que yo al principio no entendía y que fui entendiendo cuando fueron sucediendo ciertas cosas a nivel familiar. Y un día, yo haciendo terapia con una gran amiga y en la ciudad de La Serena, estábamos justamente ayudando a una persona que había sufrido un abuso sexual y la estábamos asistiendo. Yo estaba ayudando a sostener la energía, porque en realidad la que estaba dirigiendo la terapia era mi compañera, y ahí se abrió un portal, una energía, vinieron nuestras ancestras, y ahí yo comprendí que una de las cosas que a mí me impedía relacionarme con mi diosa, con mi sexualidad, con el poder de la sexualidad, tenía que ver con un trauma de mis ancestras. Pero yo necesariamente no viví nunca ese trauma y ahí entré en un proceso de gratitud profundo hacia ella porque no fue necesario que yo pasara por ese proceso. Al yo hacer conciencia de eso y al entrar en un proceso profundo de gratitud, ese conflicto que había en mí empezó a soltarse solo. Se comprende, ¿cierto? Respondí la pregunta, ¿cierto? Bien. ¿Qué más? Dice, Ale dice, es como una toma de ramos para lo que vamos a estudiar acá y poner en práctica. Exactamente. A los maestros no les gusta hablar mucho de karma porque se entiende como karma como algo negativo y la verdad que no es algo negativo, es simplemente algo pendiente en el cual dejamos. ¿Ya? Ahora también es algo súper importante mencionar que si en una vida pasada yo hice mi trabajo conciencial y me trabajé mi cuerpo psicoemocional y me conecté con mis cuerpos más elevados, vamos a poner un ejemplo que en esa vida yo logré un nivel conciencial 4, ¿ya? En la vida siguiente voy a partir de ese mismo nivel conciencial. Cuando yo vuelva a reencarnar, es como que el universo dice ya, traigan todas las maestrías y los ramos pasados de esta alma y se integran. Porque si no, si tuviéramos que partir de cero en cada reencarnación, estaríamos eternamente en un planeta como este y sería muy largo el proceso. Entonces, se parte la reencarnación en el mismo proceso conciencial de la vida anterior.
Y esto en algún momento va a llegar a su punto final, va a llegar un momento cuando yo alcance mi maestría, no voy a necesitar volver a encarnarme en un cuerpo que necesita pasar por fases de dolor, ¿no? Seguramente voy a querer venir de otra forma de ayuda a este mundo, o a otros mundos también que van a necesitar de personas que hayan, como están los maestros ascendidos hoy día asistiendo, ¿ya? Dice, la sanación de útero para las ancestras y futuras generaciones. Sí, la sanación uterina es muy buena también para ir abriendo esas memorias y ir sanando, ir también sacando bloqueos, ¿ya? La sanación uterina es muy buena también. ¿Qué cualidades hacen la diferencia en un alma vieja y un alma nueva? Ay, buena pregunta. A ver, las almas nuevas, es que depende, pues, a ver, ¿quién hizo la pregunta? Ale. Depende, porque puede ser un alma nueva que esté recién entrando en su proceso conciencial, pero también puede ser un alma nueva que traiga mucho conocimiento y mucha maestría y no necesite pasar por todo el proceso que yo pasé como alma. Nosotros somos almas, la mayoría, yo diría que el 80% de los seres humanos que habitamos en la Tierra somos almas antiguas. ¿Por qué? Porque nosotros quisimos venir a sembrar el cambio, a ayudar al planeta Tierra a salir del invierno y entrar en el río de los planetas que están en un nivel conciencial. Jesús fue el que marcó definitivamente el vamos, porque él fue el que dejó la gran semilla que hoy día se está cosechando, ¿no? Falta mucho todavía para que el planeta siga en proceso de evolución. Seguramente en 2000 años más o en 3000 años más nosotros vamos a querer volver a reencarnar cuando este mundo forme parte de lo que los maestros dicen los mundos felices, ¿no? Mundos que ya no viven en una frecuencia baja, por lo cual no viven en una frecuencia de dolor. A eso se les llama mundos felices, ¿ya? Entonces, hoy día, por ejemplo, están naciendo almas nuevas que tienen muy pocas reencarnaciones. A ese se le refiere a almas nuevas, que no necesita reencarnarse o pasar por un cuerpo humano, por la etapa del amor hacia la emoción, pero vienen con mucha sabiduría. Por lo general son almas que vienen a aportar mucho. La mayoría de los niños pandémicos, los bebés pandémicos, son bebés que van a ser adultos, que van a marcar la diferencia y que van a hacer grandes cambios en nuestro planeta. Así que todos los que tengan algún bebé en su familia, son seres que vienen con mucha maestría y generalmente son almitas nuevas que han tenido muy pocas reencarnaciones, ¿ya? También yo me he encontrado con personas adultas que son almas nuevas y que también no han necesitado pasar por tantas reencarnaciones. ¿Quién más? Dice Carmen, me dio tos de la nada cuando expresaste la experiencia de sanación con tus abuelas. ¡Wow! Algo se abrió ahí del chakra laringio. El trauma sexual en tu linaje femenino. ¿Es fácil abrir ese portal o conectar con esas abuelas para sanar? Yo creo que mi querida Carmen, que fue la persona que lo preguntó, es querer, tener la intención de llegar al fondo. Yo la verdad que he sido bien kamikaze en mi proceso conciencial y soy busquilla. Ahí es donde yo alabo el personaje de perfeccionista que activé a modo de defensa, que lo vamos a ver ahora, porque ese perfeccionismo me ha llevado siempre a la búsqueda. Entonces, es querer, sí, querer ahondar, porque muchas veces el miedo nos impide profundizar en esas heridas, pues no es fácil. Pero si desde tu intención está el querer profundizar, sí, las ancestras siempre aportan y eso se va abriendo solo. Bien, Ale dice, yo tengo una de un mes, maravilloso. Julia dice, soy la quinta mujer en mi familia que lleva este nombre, wow.
y siento que llevo ese peso, no me identifica. Bueno, ahí hay otro tema. ¿Cómo puedo superar eso? Bueno, hoy día, primero, mi querida Julia, hay que ver por qué tu alma también eligió portar ese nombre. Es muy importante lo que Julia está diciendo, porque el nombre, llevar el nombre de algún ancestro también carga de cierta forma la vivencia de ese ancestro, ¿ya? Pero tu alma también eligió portar ese nombre con un propósito. Seguramente tu genealogía o tu árbol genealógico ha venido repitiendo mucho lo mismo y tus ancestras confiaron en que tú ibas a hacer el corte y tú ibas a hacer el proceso. Y para poder hacer el corte y el proceso tenías que tomar la maleta, ¿no? Es como cargarte la cartera para poder saber lo que tenías, la tarea que tenés que hacer, ¿ya? Bien. El nombre, la verdad, lo da el alma, no lo da el padre ni la madre, lo da el alma, ¿ya? Así que, porque tu alma ya viene, ya sabe qué frecuencia energética, las palabras tienen mucha energía. Tu nombre también, tu nombre es un mantra. Recuerda bien esto, tu nombre es un mantra. Yo recuerdo que a mí no me gustaba llamarme por mi nombre y tomé un apodo. ¿Por qué no me gustaba llamarme por mi nombre cuando yo era adolescente? Porque no quería conectarme con mi historia, porque de cierta forma sabía que la Janet traía mucha tarea pendiente y me daba flojera, me daba miedo y tomé un apodo. Mis amigos me conocieron hasta, yo diría, mis 30 años con un seudónimo Cote. Mis amigos hasta el día de hoy me dicen Cote. Ahí hay dos presentes maravillosos, les mando un besito. ¿Por qué? Porque yo no me conectaba con mi nombre y cuando alguien me nombraba por mi nombre me daba rabia. Y era como que, ¿a quién le están hablando? No, y me daba rabia. Yo vivía con alergias en la cara y no me gustaba. Y cuando yo hablaba y yo nombraba mi nombre, también sentía que el sonido era raro. Cuando yo empecé mi proceso y me empecé a conectar con la Janet, fue cuando integré mi nombre y me di cuenta cuál es la vibración que tiene mi nombre. Entonces, el nombre lo da el alma y el nombre es un mantra. ¿Ya? Alguien activando y vamos a desactivar el audio. Bien, vamos a comenzar entonces. Como veo que se entendió y gustó esta parte, vamos a entrar directamente a las heridas del alma. Estas heridas comienzan a activarse en el niño más o menos a los 2 años, ¿ya? No es necesario que nosotros activemos las 5 heridas. Podemos activar una, podemos activar 2 o las podemos activar todas, ¿ya? Ustedes van a ir identificándose en la medida que las vayamos viendo y también se van a ir dando, y van a ir identificando a sus seres queridos y esta parte es súper entretenida, ¿ya? Así que vamos a ver, les voy a poner aquí el PowerPoint con las heridas del alma. La primera herida, esperemos un poquito. La primera herida que aquí se las presento es la herida del rechazo. La herida del rechazo, dentro de las 5 heridas, esta es la primera que se manifiesta, ¿ya? Está relacionada con la esencia del niño que se sintió profundamente rechazado al mostrarse tal como es. Ustedes se dan cuenta que los niños no tienen filtro, que dicen todo lo que quieren decir, que si tienen ganas de tirarse un gas se lo tiran, de que si entran a un lugar y está hediondo dicen, hoy está hediondo aquí, no tienen filtro. Y eso es maravilloso. Pero ¿qué es lo que pasa? Estamos hablando de una generación en la cual no se nos permitió expresar.
Entonces, esta herida se va manifestando cuando el niño se siente rechazado por mostrarse tal como es. Es una herida muy profunda y quien la sufre... ¿Alguien activó el micrófono? Quien la sufre se siente rechazado en cuanto a su derecho de existir, ¿ya? Le cuesta conectarse con la vida. Eso le pasa a la persona que porta esta herida de rechazo. El alma que ha venido a vivir esta herida comenzará desde el comienzo de su nacimiento a sentirla incluso antes. ¿Cuándo se manifiesta esta herida? Cuando un hijo no es deseado, cuando el embrión tomó el sexo diferente a lo que los padres tenían proyectado, o cuando simplemente no es aceptado, cuando se va mostrando y va mostrando su ser, no es aceptado por sus padres. Porque un niño muy inquieto, porque un niño muy llorón, ¿ya? Estamos hablando que un niño va a absorber como esponjita todo lo que se le va alimentando de su entorno, ¿ya? Entonces, esta herida por lo general es provocada por el progenitor del mismo sexo. Ojo con eso, ¿ya? Y genera un adulto que tendrá profundos problemas con los vínculos, por lo cual va a tender a huir de sus compromisos por miedo a ser rechazado. ¿Qué es lo que dice la herida del rechazo? Mis padres no me aceptaron como era, siento que no pertenezco a ningún lugar, huyo cuando me siento rechazado. ¿Y cuál es el personaje que desde que nosotros comenzamos a activar? Es el servil y el perfeccionista. ¿Por qué? Porque como tengo esta herida del rechazo, voy a querer ser muy perfecto, muy servil, muy bueno, para que me amen y no me rechacen. ¿Se entiende, cierto? Entonces, como decía, hay que también determinar que hay varios tipos de rechazo, en los que ya mencioné. Y también es importante mencionar que mis padres, si yo tengo la herida del rechazo y reconozco la herida del rechazo, mis padres también van a tener esa misma herida. Por lo cual, no van a generar un vínculo fuerte con el hijo. Porque no van a poder. Porque desde su herida de rechazo les va a impedir generar un vínculo fuerte con el hijo. ¿Ya? Esta herida se trabaja con la finalidad de aprender a amarnos a nosotros mismos en profundidad. ¿Qué le pasa a una persona que tiene esta herida? Como dice ahí, no tiene tolerancia a la crítica, busca la soledad, le falta objetividad ante los sucesos, no es capaz de ser objetivo, no se conecta con su cuerpo, tiene temas con su cuerpo, rechaza su cuerpo, ¿ya? Se vuelve culposo porque piensa que no es bueno para nada, que por eso es rechazado y que por eso no es amado. Y cuando es elegido por un otro para ser amado, no sabe qué hacer con ese vínculo y por lo general huye o sabotea el proceso. Porque como siempre ha sido rechazado, cuando es elegido, no sabe qué hacer. Entonces busca cualquier vía de escape. Entonces, es ahí cuando viene la anulación, ¿ya? Anula también su proceso de felicidad. Y entra en este proceso de ser muy perfecto, muy perfeccionista. Y eso generalmente lo comenzamos a mostrar mucho en nuestra etapa de adultez. ¿Ya? Después de los 14 años generalmente se empieza ya a mostrar fuertemente la herida. Esta herida generalmente provoca en las personas adicciones, todo tipo de adicciones, comida, azúcar, droga, nicotina. ¿Ya? ¿Qué más? Déjeme ver. Bueno, una de las creencias que esta herida genera en las personas es la creencia de no soy lo suficientemente bueno.
por eso me rechaza. ¿Bien? ¿Alguna pregunta? Ya, ¿no hay preguntas? ¿No? ¿Se entendió esta herida? Ay. Muy claro, bien. Janet, consulta. ¿Sí? ¿Mm? En el caso de que mis padres hayan sido rechazados y yo no, ¿puede que yo cargue con ese programa del rechazo? Sí, y de hecho lo cargas. Si mis padres fueron rechazados, yo también voy a cargar con esa herida de rechazo, porque elegí, que fue lo que expliqué al comienzo, yo como alma elegí reencarnarme en un árbol genealógico que tenga el bloqueo del rechazo. Porque si mi padre fue rechazado, ¿ya? O mi madre fue rechazada, mis abuelos también lo fueron, y así hacia atrás. Entonces, también hay un propósito por lo cual mi alma eligió reencarnarse en un árbol con ese conflicto emocional, porque seguramente yo vengo a cerrar el ciclo o vengo a trascender una vida de círculos viciosos de reencarnaciones moviéndome en el mismo bloqueo. ¿Se entiende? Sí, muchas gracias. Ya, de nada. Me estoy sintiendo muy identificada. Maravilloso, eso me gusta, que se identifiquen, porque cuando uno se identifica, ya comienza el proceso de liberación. ¿Ya? Lorena dice, consulta, este curso será luego compartido porque está muy potente la información. Sí, nuestros amigos de Inteligencia del Ser siempre suben todas las charlas, los suben a la plataforma después de que ellos tienen en YouTube. Así que sigan, busquen a Inteligencia del Ser, si no lo han buscado en sus redes sociales, porque ahí se suben todas las charlas, ¿ya? Julia dice, yo fui rechazada por la familia de mi padre, me identifico, wow. Bueno, maravilloso lo que está pasando. Y ahí nos vamos a ir identificando con varias de estas heridas que están ahí mostrándonos nuestro proceso evolutivo. Bien, vamos a seguir entonces. Ya. Luego viene una herida que yo amé por mucho tiempo y es la herida del abandono. ¿Ya? Esta herida es importante reconocer que existen diferentes tipos de abandono, ¿ya? El abandono físico, donde los padres físicamente no están presentes con el niño, o el abandono emocional, ¿ya? En el abandono físico va desde una enfermedad donde yo necesité estar hospitalizado y por lo cual mis padres me dejaron por un tiempo, o lo que pasaba mucho cuando éramos chicos, que nos mandaban a la casa de los tíos, de los abuelos por un periodo determinado, ¿ya? También ahí también se gatilla una herida de abandono. O cuando por cosas de trabajo de mis papás, no están físicamente conmigo y yo tiendo también a sentirme abandonado cuando los padres están muy preocupados del trabajo, del quehacer, y físicamente no pasan el tiempo que el niño lo requiere, ¿no? Esos son diferentes tipos de abandono físico. El abandono emocional es cuando el niño no siente el sostén emocional de los padres, ya sea porque los padres están muy ocupados con un hermano más pequeño, o porque la madre está o el padre está en una depresión muy profunda y que no se puede hacer cargo del niño, o simplemente es una familia tan numerosa que no se da abasto para ocuparse de todos los hijos. ¿Ya? ¿Hay alguien que tiene el micrófono abierto? Si los pueden apagar, por favor. Muy bien. Entonces, ahí estoy mirando mis torpeditos porque no quiero que se me quede nada en el tintero.
Bien, entonces el abandono emocional es provocado cuando el padre o la madre están físicamente, pero inmerso en sus actividades, en sus responsabilidades hogareñas, por lo cual, o muy ocupados con otros hermanos, por lo cual también abandonan al niño porque no pueden suplir las necesidades de todos, ¿ya? Esta herida se vive con el progenitor del sexo opuesto, ¿ya? O sea, los varones lo viven con mamá y las mujeres los vivimos con papá, ¿ya? No siempre es así, pero en la mayoría de los casos, ¿ya? Y generalmente esta herida también va acompañada con la herida del rechazo, porque si yo me sentía abandonada, también me voy a sentir rechazada. La persona, ¿qué es lo que pasa con esta herida? Como dice ahí la diapositiva. Padres ausentes física o emocionalmente. Me asusta la soledad. Hago todo para no quedarme solo. O sea, hay un pánico a la soledad. Necesito la atención de otras personas. Y aquí el personaje que se activa es el personaje del bueno y del salvador. Hago todo, pongo la mejilla una y otra vez, soy muy bueno, soy el hijo perfecto, el hermano perfecto, el amigo perfecto, porque soy muy, muy bueno, pero no me doy cuenta que estoy actuando desde mi herida y muchas veces el bueno y el salvador, que quiere solucionarle la vida a todo el mundo, se olvida de sí mismo y comienza a entrar en un proceso de servilismo, que es cuando da más de lo que le corresponde o se hace cargo de aquello que no le corresponde. ¿Bien? ¿Qué pasa con la persona que siente esta herida? La persona siente que no tiene la atención del entorno, que por eso está siendo abandonado. Entonces, es ahí que genera el personaje del bueno, del salvador, de que soluciona todo, ¿ya? Y ahí también están los niños pequeños que ayudan a la mamá en todo, que son súper buenos hijos, porque sienten esa necesidad de ser buenos, ¿ya? Para que lo alaben. El bueno necesita que lo alaben, ¿ya? Y se va cargando de más y más responsabilidades, pero se siente malhumorado y triste. ¿Qué es lo que pasa con este adulto o con esta persona que porta la herida del abandono? Tiene la creencia de que no es querido. Crea muchas dependencias y apegos, ¿ya? Son personas que incluso pasándolo mal, ya sea en un trabajo, en una relación, se apegan. Como que les cuesta soltar los vínculos porque tienen pánico a la soledad. Piensan que van a ser abandonados, por lo cual como que incluso hacen una especie de sacrificio para que no lo abandonen, ¿ya? Hace lo posible por llamar la atención, no logra tomar decisiones, sus decisiones están basadas en funciones de otros, o sea, siempre está pidiendo la opinión de otro y además le afecta mucho lo que los otros digan, piensen o creen de él, ¿ya? Tiene un miedo profundo a la soledad y aunque ustedes no lo crean, ama el sufrimiento. Vive con una sensación de soledad y tristeza y sabotea su felicidad, ¿ya? Esta persona o la persona genera muchos también grados de ansiedad al estar solo, ¿ya? ¿Y cómo sabotea su felicidad? Va terminando relaciones anticipadamente porque prefiere abandonar a ser abandonado. ¿Ya? Esta persona también sabotea su proceso de felicidad. Incluso va buscando culpables de su abandono, buscando el motivo para siempre sentirse así. ¿Ya? Es como que la frase cliché de esta persona es no soy lo suficientemente importante. Por eso también genera una cierta inseguridad, tristeza, son personas celosas, tienen apegos muy, muy fuertes y generalmente eso se marca mucho en la pareja, ¿ya?
por lo que vivirá sumida en una relación entregándole todo el poder a la pareja. Es como que viviera en la sombra de otras personas. ¿Ya? ¿Se entendió? Dice Lorena Herrera, dice, a ver. Mira, aquí hay una muy buena pregunta. Hola, amiga. Al no tener descendencia, ¿conmigo se cierra el ciclo? Sí. Si tú haces la tarea y te trabajas la herida, sí. Porque no necesita otro seguir con el mismo proceso. Al final, cuando terminemos y demos los tips, las sugerencias, ahí también ustedes van a descubrir cuál es el regalo que nosotros les vamos a dejar a nuestros papás. ¿Ya? Pero sí, se cierra, pero se cierra siempre y cuando tú hagas el trabajo de sanarlo. ¿Ya? Lorena dice, yo tengo 5 hijos y no me da todo el tiempo necesario para todos. Aunque trabajo a diario para poder estar allí, dejé de trabajar para poder criarlos y ocuparme yo directamente. 3 niñas y 2 niños, según lo que indica profe. En este caso, los 2 niños no son los que se verían afectados por, sí, aunque también las niñas. ¿Ya? Así que, porque, por ejemplo, en mi caso, yo los tengo por los 2 lados. Yo activé la herida por los 2 lados, pero porque la venía a trabajar en profundidad, ¿ya? En cambio, mi hermana la activó solamente por el lado de mi papá, pero yo lo activé por los 2 lados. Y ojo, fui muy regalona de mi papá, pero igual se me activó esa herida y me vine a dar cuenta ahora a mis 40 y tantos años, ¿ya? Bien. Vamos a seguir entonces, porque esto se está poniendo bastante interesante. Vamos a seguir, voy a seguir compartiendo la pantalla, entonces vamos a ver la próxima herida. La herida de la humillación. Bien. ¿Qué pasa con esta herida? El niño siente que se burlan de él y lo avergüenzan. ¿Qué es lo que pasa también? Anula sus necesidades por las necesidades de los demás. Le cuesta cuidarse solo. Se considera una persona con poca importancia y valor. ¿Y cuál es el personaje que activa esta herida? El servicial, ¿ya? La humillación se genera por amenazas a la autoestima del niño, ¿ya? El niño se siente criticado, desaprobado por parte de alguno de sus padres que fueron muy estrictos con él, ¿ya? Por lo cual es una personalidad temerosa de lo que otros dicen y generalmente está siempre a la defensiva. A veces se hiere el amor propio y eso lo conecta mucho con la vergüenza, ¿ya? Se manifiesta esta herida en los primeros años. Todas las heridas se comienzan a manifestar de los 2 años en adelante, ¿ya? Y esta herida también la sufren los padres, ¿ya? El niño se siente que uno de sus padres se avergüenza de él o cuando alguno lo compara con otro o lo pone en evidencia. Por ejemplo, si la mamá lo castiga y después en la tarde el papá llega del trabajo y le cuenta, y la mamá le cuenta al papá que lo castigó, que el niño hizo tal cosa y que lo castigó, y el padre lo vuelve a reprender y le vuelve a decir que tiene que hacerle caso a la mamá y lo vuelve a retar, el niño sufre la herida de la humillación. Y esto es muy cotidiano, ¿no? Entonces, esta herida generalmente suele provocarse con la madre, ¿ya? Esta persona busca el dolor y la humillación. Entonces, se hace daño antes de que alguien más lo haga, volviéndose incluso a veces masoquista. La culpabilidad es algo que siempre va a acompañar a esta persona. Son muy, muy culposos. Y generalmente la persona que tiene la herida de la humillación también va a humillar a otros. Va
a generar la humillación hacia otros y va a generar que los otros se sientan también inferiores. ¿Qué más? Bueno, esta herida activa el personaje, como decía, de el servicial. ¿Por qué? Porque necesita sentirse útil para no ser humillado. Entonces, va a ser de todo, ¿ya? Es el compañero que se queda, que hace horas extras gratis, que hace todo para que el jefe no le diga nada, que trabajo prácticamente gratis, es la persona que siempre está haciendo todo, que quiere servir bien, que quiere quedar bien. Esa es el servicial, ¿ya? Son personas por lo general controladoras, porque así controlan no ser avergonzadas, ¿ya? Les es muy difícil expresar sus necesidades, ¿ya? Y generalmente tienden a reírse de sí mismos. Aquí generalmente pasa con las personas que tienen ese humor negro, ¿no? Y que además se ríen y se burlan mucho de sí mismos. Las personas que hacen algo y se insultan. Eso también tiene que ver con la herida de la humillación, ¿ya? Entonces dice, amenazas a la autoestima, se siente criticado. Busca el dolor y la humillación, volviéndose masoquista. Vive con culpa, humillará a otros también, ¿ya? Esto, recuerden que esto es del inconsciente. Se olvida de sus propias necesidades y hace todo por los demás, por lo cual también activa situaciones de abusos, que las demás personas comiencen a abusar de esta persona tan servil, ¿no? Necesita sentirse útil, por eso se vuelve el servil. No expresa sus necesidades por vergüenza, por lo general son personas que les cuesta demostrar, ¿ya? Son hipersensibles, ¿ya? Que o lloran mucho o cuando realmente expresan una emoción, sale, ¿ya? Porque son hipersensibles. Y esto generalmente se muestra desde pequeñitos, ¿ya? Con los niños, por ejemplo, que son muy lloroncitos o que son muy sensibles porque se les ha activado también la herida de la humillación. No soporta la crítica, tiene tema con la crítica, no logra captar la crítica como un beneficio en el cual él puede transformar algo o puede aprender algo, ¿ya? Sino que cuando se le critica entra en un proceso doloroso y no lo acepta. La libertad es importante para él, pero sin embargo busca desde el inconsciente personas controladoras, ¿ya? Y se niega el placer, ¿ya? Cuando esta persona, ¿a qué se refiere con que se niega al placer? Se castiga, ¿ya? Porque como activa un poco el masoquista, cuando se siente feliz, cuando se siente contento o cuando siente que la vida le está sonriendo, se niegan, huyen de las situaciones o definitivamente sabotean el proceso por miedo a ser humillado, ¿no? Generalmente las personas que tienen conflicto con su sexualidad es porque tienen muy marcada la herida de la humillación. ¿Ya? ¿Bien? Preguntas. Hasta acá. Dice, ¿estas heridas las ocasionan los padres solamente o el entorno también? Ejemplo, los padres cuando uno es niño, ya sea bullying. A ver, también es una buena pregunta, Ale, porque eso tiene que ver con la genealogía. Yo voy a ir atrayendo a mi vida personas que tengan mi misma herida. Por eso los niños que tienen la herida de la humillación, que vienen fuertemente a trabajar la herida de la humillación, sufren de bullying. Porque los seres que provocan el bullying fueron niños humillados también. Entonces, por eso la genealogía habla de que todo a mí me va a aportar. E incluso cuando yo soy adulto, las personas también que yo voy a traer a mi ambiente laboral o como pareja, también
la voy a traer, seguramente mi pareja también va a tener una herida, si yo no me la he trabajado, una herida muy parecida a la mía, porque yo puedo tener varias heridas, pero hay una a la cual yo me vengo sí o sí a desprender a esta vida. Así que sí tiene que ver. ¿Ya? Dice, Ingrid dice, creo que tenemos algo de cada una. Sí, yo creo que también. Yo también creo que por lo menos tenemos más de 3. Que en algún momento de nuestra vida se nos activan más de 3. Y eso también va a depender un poco de lo que nuestra alma viene a vivir. Ahora, voy a entrar en un tema, nos quedan 2 heridas más, y antes de entrar a las 2 heridas que nos quedan, voy a hablar un poquito de qué pasa con los trabajadores de la luz, ¿ya? Porque estas heridas se activan a todas las almas que vienen a un proceso de reencarnación. Pero si un alma viene con la misión de ser guerrero de la luz, o sea, a plantar una semilla al proceso conciencial planetario, va a venir con mucha tarea, seguramente va a necesitar pasar por las 5 heridas, porque desde su propia experiencia personal es como el guerrero de la luz aporta al colectivo la experiencia. ¿Se entiende? ¿Se entiende, cierto? Guerrero de la luz se le llama a las personas que vienen a trabajar por servicio de amor en la conciencia de otras personas. Hay diferentes tipos de almas y no todas las almas vienen a evolucionar de la misma manera, ¿ya? Hay almas que simplemente vienen a saber lo que es vivir dentro de un cuerpo emocional, ¿ya? Pero hay otras almas que sí vienen al servicio a dejar una huella en el consciente colectivo, ¿ya? Por eso, chicos y chicas, es muy importante, y esto lo hemos repetido y lo han repetido incansablemente. No se preocupen por lo que está pasando en el entorno. No se preocupen por lo que vaya a pasar a futuro en el entorno, porque el planeta va a seguir en su proceso de evolución, van a seguir sucediendo cosas. Nuestro mayor aporte es hacer nuestro trabajo personal, porque en la medida que nosotros hacemos nuestro trabajo personal, es el aporte que dejamos en el colectivo. ¿Se entiende? Entonces, vamos descomprimiendo al colectivo de la gran tarea que tiene. Y ese es el aporte. ¿Ya? Dice, hay que conocer la oscuridad para encontrar la luz. Sí, exactamente. Como se dice, para llegar al castillo hay que pasar por el foso primero. Juan Carlos Sangüesa dice, ¿qué hacer? Un niño que tuvo bullying escolar fuerte de parte de la directora, docentes y compañeros de curso hasta los 5 años, y ahora a los 7 y 8 todavía se emociona de noche. Ahora todavía recuerda cuando lo trataban mal y eso le da mucha pena. Bueno, ahí hay que hacer un trabajo, porque él todavía es un niño pequeño, hay que hacer un trabajo de joyería con los papás, ¿ya? A los niños pequeños, generalmente con los que más se trabaja es con los papás. Hay que mirar la herida, esta herida también en sus propios papás. Hay que reforzar mucho la autoestima del niño, ¿ya? La terapia floral es maravillosa para los pequeños, y comenzar también a reforzar mucho su autoestima, ¿ya? Eso es lo que, pero ahí hay que trabajar mucho también con los padres, porque los padres también van a influir mucho en esta experiencia que el niño vivió, ¿ya? Así que, querido Juan Carlos, si está pasando por esa situación, busque ayuda con algún terapeuta, yo te diría,
más que a través de la psicología, a través de la medicina complementaria, algún terapeuta holístico, porque el niño necesita trabajar y equilibrar su cuerpo emocional, ¿ya? Y eso lo hace un terapeuta holístico. Ya no necesita tanto trabajar a nivel de cuerpo mental, necesita trabajar fuertemente su cuerpo emocional, porque hay que equilibrar su cuerpo emocional. Es un niño también donde hay que hacerle una terapia de descarga fuerte, hacerlo gritar, hacerlo expresar su rabia, su humillación, porque son niños que contienen mucho la ira, ¿ya? Por lo cual va a generar mucha frustración, y esa frustración, si el niño no lo saca, cuando sea adulto, va a ser un adulto que se va a mover desde la frustración. Entonces, a estos niños es bueno llevarlos a un psicoterapeuta, ¿ya? El psicoterapeuta lo va a ayudar a sacar la emoción hacia afuera a través de técnicas de shock, ¿ya? ¿Cuáles son las técnicas de shock? Que lo hacen sacar su emoción hacia afuera a través de ejercicios, de grito, de llanto, de baile, pintura, pegarle algo, pero tiene que sacar esa emoción que tiene en su cuerpecito. Así que eso es lo que le puedo decir, querido amigo Juan Carlos, y muchas gracias por hacer la pregunta, porque es muy buena también. Bien, nos quedan dos. A ver. Sí. Dos heridas. Vamos a ver entonces a dónde está la pantalla aquí. Bien. Vamos a ver entonces la herida de la traición. Déjenme. Bien. La herida de la traición, quien tiene esta herida es muy intransigente, ¿ya? Tiene dificultad para confiar. Esta herida surge entre los 2 a los 4 años y se vive con el progenitor del sexo opuesto. El niño se sentirá traicionado con el padre del sexo opuesto cada vez que éste no cumple la promesa o traiciona su confianza, ¿ya? Esto también se expresa cuando el niño se conecta con la herida de traición de la madre. Esto es muy importante. Si la madre se ha sentido traicionada por el padre, el niño también va a conectar con la herida de la madre, ¿ya? También el niño se sentirá traicionado cuando el padre lo hace a un lado por la llegada de otro hijo, generalmente por la llegada de un hijo varón, ¿ya? Y a modo de protección, el niño va a sentirse vulnerable y va a tomar el personaje que se le conoce como el controlador, ¿ya? ¿Qué pasa con esta herida? Como dice ahí, mis padres no cumplieron lo que me prometieron. Y ojo, a lo mejor pudo haber sido algo muy pequeño, como por ejemplo, el padre estuvo muy ocupado durante la semana y le prometía al niño que el día sábado lo iba a llevar al parque y que va a pasar todo el día con él. Y resulta que el padre el día sábado tuvo que trabajar porque tuvo un problema en la oficina y no cumplió. Recuerden que para un niño pequeño, una situación que para un adulto puede ser muy fácil, para un niño no es fácil, ¿ya? Así que estas cosas también se van activando y gatillando por cosas que van sucediendo en el día a día, en la cotidianidad también de la vida. Son personas que les cuesta confiar en los demás, ¿ya? Porque obviamente han sufrido la herida de la traición. Son personas que tienen una personalidad fuerte, a modo de protección, son desconfiados, posesivos, intransigentes, y como les dije, se activa esta personalidad que se le conoce como el controlador, ¿ya? Como decíamos, surge de los 2 a los 4 años con el progenitor del sexo opuesto. Y aquí pasa algo bien importante, ¿eh? Porque al niño generalmente se le activa el complejo de Edipo.
que es cuando el niño comienza a conectarse con su individualidad, comienza a conectarse también con su cuerpo y entra en un contacto también con su sexualidad. Y dentro de eso comienza a enamorarse de uno de sus padres. ¿Y qué es lo que pasa? Trata de controlar todo lo que el padre hace porque lo siente como parte de él. Y es ahí donde gatilla este personaje del controlador. Entonces, el complejo de Edipo es cuando el niño entra en un proceso de enamoramiento con uno de los padres, y eso es normal, que el niño pase por ese proceso, ¿ya? Como el niño pasa por ese proceso, tiene la creencia de que este padre o esta madre le pertenece y se vuelve muy controlador. Si el padre o la madre no cumple, el niño no cumple sus expectativas o no cumple sus promesas, el niño va a comenzar a sentirse muy traicionado. Y va a depender del padre con el que active el complejo de Edipo. Por ejemplo, si el niño activa la herida de la traición con la madre, va a comenzar a sentir mucho rechazo hacia su padre porque va a sentir que su madre le pertenece, ¿ya? Entonces, se sentirá traicionado cada vez que el padre del sexo opuesto no cumpla su promesa, ¿ya? Se da también cuando el niño se conecta y hace suya la herida de uno de sus padres, como yo les comenté. Si la madre tiene la herida, también la va a hacer propia. Se activa la personalidad del controlador con el fin de que los demás mantengan sus compromisos, ¿ya? Querrá siempre ser mirado, se vuelven un poco floreritos, ¿ya? Y son esos niños que muchas veces la madre está hablando y el niño le agarra la cabeza o le tapa la boca, o no quiere que la madre comparta con otras personas, ya se vuelven muy, muy controladores. Son personas con una personalidad muy fuerte y cuando él traiciona, ya hará todo para excusarse y eso lo hará volverse muy mentiroso, ¿ya? Así que ojo con las personas que tienden o tienen el hábito a mentir, porque por lo general son personas que tienen la herida de la traición muy marcada, ¿ya? ¿Qué más? Déjenme ver que no se me quede nada en el tintero. Ya, cuando las cosas no funcionan como él quiere, se vuelve muy agresivo, ¿ya? Generalmente vive planeando, la persona que tiene esta herida vive planeando porque necesita tener el control. Por lo general son personas que planean mucho su futuro, planean todo lo del futuro, ¿ya? Siempre están como futurizando y ordenando todo porque son muy controladores, ¿ya? Si, por ejemplo, están a cargo de un grupo, no son capaces de delegar, siempre tienden a volver a realizar la tarea que han delegado porque tienen la creencia que nadie lo va a hacer como él, ¿ya? Si abandona un proyecto, vivirá con mucha culpa y arrepentimiento. La herida de la traición está asociada a lo que nosotros no somos capaces de perdonarnos de lo que hacemos sufrir a otros, ¿ya? Y finalmente, la herida de la injusticia. Bien, vamos a terminar. Esta es la última herida y después de esta última herida vamos a ver si hay preguntitas. La herida de la injusticia. Se activa el niño cuando no se siente respetado en su justo valor, ¿ya? O cree recibir lo que no se merece. También se activa esta herida cuando recibe más de lo que él cree que merece, ¿ya? Se manifiesta entre los 3 y los 5 años de edad, cuando comienza a manifestarse la individualidad del niño.
Cuando el niño comienza esta etapa y no se le permite expresar y ser el mismo, sobre todo el progenitor del mismo sexo, quien padece la incapacidad de expresarle al niño su emoción, volviéndose muy autoritario, ¿ya? El padre se vuelve muy frío, muy poco empático, muy cálido con el niño, ¿ya? Entonces el niño ahí empieza a conectar con la herida de la injusticia. El alma que viene a sanar a través de esta herida elige a los padres que le ayudarán también a sanar esta herida, quienes también la aportan, la van a transmitir también al niño, ¿ya? Por lo cual, las personas que sufren esta herida son muy rígidas, ¿ya? Y ahí se activa el personaje del rígido, ¿ya? Y el personaje del rígido le gusta ser la estrella, ¿ya? Por la que se la arregla solo. Son personas que nunca piden ayuda para nada, ¿ya? Aborrece la autoridad. Ahí vamos a observar un poco la diapositiva. ¿Qué es lo que pasa con esta herida? No se siente respetado en su justo valor, ¿ya? O cree que no recibe lo que se merece, se activa de los 3 a los 5 años, cuando no se les permite expresar ni ser el mismo, ¿ya? Es cuando el niño entra en la etapa de la individualidad. Al sufrir la frialdad de sus padres se vuelve rígido y no muestra sus emociones, se muestra frío y perfeccionista. Tiene la idea que se le valora más por lo que hace que por lo que es. Y aborrece la autoridad, no le gusta ser interrogado ni dar explicaciones, ¿ya? Y como les decía también, le gusta ser la estrella, se siente autosuficiente, por lo cual a esta persona le cuesta mucho pedir ayuda, o le cuesta mucho decir, no puedo hacer esto, ¿ya? El que sufre esta herida por lo general se culpa de ser injusto, ¿ya? Entrando mucho en la culpabilidad, como por ejemplo, sobre todo con sus seres queridos. Por ejemplo, una madre que tiene la herida de la injusticia, si quiere darse un regalo, por ejemplo, si quiere comprar un par de zapatos, se lo compra, pero vive con la culpa de chuta, a lo mejor con esta plata y estos zapatos, no sé, puede haber llevado a los niños al parque, ¿ya? Generalmente las personas rígidas que tienen esta herida también ocultan la herida del rechazo. Y entre más profunda sea esta herida, más injustos vamos a ser con nosotros mismos, o sea, como el ejemplo de la madre, ¿no? No vamos a tener la capacidad de sentir también lo que nosotros merecemos. Bien. Ale dice, todas estas heridas son ideal para trabajar con técnicas de ancestrología y constelaciones familiares. Sí, pues, las constelaciones familiares son maravillosas porque obviamente estas heridas, por lo general, vienen en nuestro árbol genealógico. Por ejemplo, a ver, yo hace poco viví una experiencia donde me conecté con la herida de la humillación. Y yo no entendía por qué se me estaba mostrando esa herida. Esto fue hace poquito. Y en un trabajo que estaba haciendo, conecté con el papá de mi mamá. Y ahí comprendí que la herida de la humillación venía a través del papá de mi mamá, ¿ya? Esto fue un proceso igual porque ahí tuve que entrar a picar profundo para poder comprender por qué mi abuelo, o por qué se me estaba mostrando esta herida de la humillación a través de mi abuelo, ¿no? Pero las constelaciones familiares o la ancestrología ayudan mucho también a ver de dónde se generó el nudo, ¿ya? No con el ánimo de culpar, porque yo les presento estas heridas, aquí no hay culpables. Esto es lo importante. Recuerden que mis padres y mis abuelos fueron niños igual que yo y pasaron por las fases del olvido igual que yo.
activaron las heridas igual que nosotros. Entonces, no podían, como decían por ahí, no podían haberme entregado algo distinto si ellos tampoco lo recibieron. ¿Ya? Entonces, esto es importante, chicos, comprender, porque cuando uno comienza a hacer su trabajo personal, te das cuenta también que en la medida que uno lo va haciendo, va ayudando también a sus padres a liberarse también de esa herida. ¿Cómo puedo conectar con mi abuela materna que no conocí, ya que murió de parto al dar a luz a mi mamá? ¿Qué me recomienda? Bueno, mi niña, invócala, llámala. La verdad que yo tomé contacto con mi abuela la primera vez en una ceremonia chamánica. Y la verdad que ni siquiera tenía la intención de tomar contacto con ella, sino que ella apareció, ¿ya? Esa fue la primera vez que tomé así contacto casi físico con mi abuela chamánica, porque obviamente en una ceremonia chamánica uno viaja a otros planos, ¿ya? Pero muchas veces a través de canalizaciones, de los registros akáshicos también, si el ancestro se le permite ayudar a sanar familia, va a tomar contacto contigo. Porque muchas veces también las almas que desencarnan trascienden al tiro al otro lado y no se les permite visitarnos porque están en su propio proceso también, ¿ya? Pero a través de una canalización o una lectura de registro, puedes comenzar, si es que a tu abuela se le permite, empezar a tomar contacto contigo, ¿ya? Bien, no sé si hay algo más que quieran preguntar. ¿No? ¿Cómo puedo conectar? Ah, no. Ah, ok, gracias, ya, perfecto. Vamos a seguir entonces. Ahora les voy a mostrar cuáles son los pasos para la liberación, ¿ya? Tremendo tema para el aprendizaje, sí. La verdad que es un tema bien bonito, por eso yo lo elegí. Hay un libro que se llama Las 5 heridas del alma, ya está en PDF, búsquenlo. Habla mucho también de lo que yo estoy mostrando acá, porque cuando uno comienza a identificar sus heridas, también identificas las heridas de tu mamá, de tus hermanos, de tu papá, y ahí vas comprendiendo también sus comportamientos, pues esa es la finalidad de trabajar una herida, poder comprender cuando mi humano se mueve y se relaciona o reacciona desde la herida, ¿ya? Mi querido Nico, están preguntando por la página de inteligencia del ser, si la puede poner ahí en el chat para que la gente la tenga. Ahí está. Muy bien. Entonces, vamos a seguir. Para la liberación. Y esta parte es bien importante. El primer paso para la liberación de las heridas es reconocerla. Mientras yo no la reconozca y haga consciente que mi humana, mi adulta, en ciertas circunstancias se mueve desde su herida, no se produce la liberación. Cuando yo comienzo a hacer conciencia y me doy cuenta, primero identifico la herida y luego en las conductas me voy dando cuenta desde qué herida yo me voy moviendo, ahí comienza un proceso de liberación. Es hacer consciente lo inconsciente. Es ahí cuando comienza el proceso de liberación. La herida del abandono, queridos amigos, es volverse muy independiente. Siente que eres capaz de crear, que eres capaz de asumir tus propias responsabilidades, ¿ya? Recuerden que al abandonado le cuesta, tiene temas con la soledad, ¿ya? No crees dependencias, más bien comparte tus capacidades, piérdele el miedo a la soledad, aprende a amar los momentos contigo mismo. Y, muy importante, toma tus propias decisiones con determinación. ¿Ya? Esas son las sugerencias de liberación para la herida del abandono. Luego tenemos la herida del rechazo, ¿ya?
Para la herida del rechazo es aprende a sentirte bien contigo misma. Reconoce lo que deseas y sé tenaz en ello. No le temas a compartir tus dones y habilidades y por sobre todo suelta la idea de agradar a todo el mundo. Aprende a mirar los sucesos de tu vida como un aprendizaje. Permítete equivocarte. Ábrete al gozo y disfruta. La palabra para él es yo merezco. Para la herida de la humillación, vuélvete aventurera o aventurero. Date el permiso de vivir muchas experiencias. Que el miedo no te detenga. Conoce tus necesidades y respétalas, así como respeta también la libertad de otros y sus propias necesidades. Permítete vivir el gozo y pon atención a aquellas situaciones donde tú mismo te limites. Reconoce tus talentos sabiendo que eres único. Esa cualidad te hace ser especial. Solo hazte cargo de tus propias necesidades, no las necesidades de los otros. No cargues con lo que no es tuyo. Sé honesto contigo mismo y comunica tus sentires y necesidades. Ríete de la vergüenza. La risa es la mejor aliada. Y aprende a mirar tus equivocaciones con ligereza. ¿Ya? Eso también es comenzar a reírse. Yo tengo una amiga que no sé si está conectada por ahí, que cuando activamos nuestros personajes, porque ahí está mi querida Viquita, que cuando estamos en proceso, porque las dos somos espejos maravillosos, venimos a hacer un trabajo profundo de espejearnos ambas, y cuando cada una entra en momentos y activa su personaje, nos reímos. ¿Ya? Que decimos que entramos en el circo, en el circo, porque la verdad que a veces nos vamos riendo también cuando reaccionamos desde nuestros propios personajes. Pasos para la liberación de la herida de la traición. Espérenme un segundo. Ahí sí. La herida de la traición. ¿Cuál es el consejo para esta herida? Ocupa tu fuerza, ¿ya? Y tus talentos para sociabilizar y conectar con la alegría. Respeta el talento de los otros y ayúdalos también a potenciar sus cualidades. Delega así también oportunidad para que otros también brillen y eso también les ayuda a valorarse. Confía en el universo y en ti y en tu fuerza interior y no le temas a ceder. Aquí es muy importante ocupar la ley espiritual de la rendición, ¿ya? La ley espiritual de la rendición habla de que no luchamos con la voluntad de la divinidad, sino que nos entregamos con confianza de que Él va a saber guiar nuestro camino y siempre nos va a conducir a lo que es mejor para nosotros, aunque muchas veces eso no nos guste, ¿ya? Y finalmente, los pasos para liberar la injusticia. ¿Cuál es la recomendación? Vive más libre, permítete el desorden y la espontaneidad. Sé menos perfeccionista, muestra tus emociones y permítete ser vulnerable. ¿Ya? Esos son los pasos que se sugieren para comenzar a dar la apertura, digamos, a la liberación. Ya, como les decía al principio, es muy importante comenzar a hacer conciencia de desde qué herida mi humana, mi adulta, se expresa o reacciona ante una situación. Aquí es cuando yo empiezo a hacer mi camino, empiezo a sanar mis heridas, que comienza el camino de la maestría, ¿ya? ¿Qué es lo que dice esto? Logramos nuestra libertad cuando somos capaces de trascender el estado de víctima en el cual nos sumergimos, logramos decidir por sí mismos, podemos soltar, esto es maestría, comprensión, entendimiento y aceptación. Son los 3 pasos
para la maestría. Comprender primero el paradigma que han elegido nuestras familias. ¿Ya? Ese es el desafío y el trabajo. La comprensión que mi familia, mis papás, también estuvieron inmersos en el paradigma de sus propios padres. Y la maestría se vive en la conciencia del amor y la unidad, ¿ya? Y eso pasa cuando yo voy despidiéndome de mis padres en el sentido de no intentar cambiarlos. Cuando yo suelto a mis padres y voy comprendiendo el paradigma en los que ellos también fueron insertados, por decirlo de alguna forma, voy dejando de resistir, voy dejando de luchar que cambien, porque no son ellos los que tienen que cambiar, somos nosotros, ¿ya? Porque nosotros como alma también hemos venido a elegir pasar por ese proceso de liberación. Entonces, el verdadero trabajo es soltar todos los paradigmas absorbidos cuando niños. Es una tarea pesada, pero es un camino muy, muy bonito. Y aquí viene el gran regalo. El gran regalo es la huella que yo voy a dejar desde mi propia experiencia personal. Ese es el regalo que yo le aporto a mi árbol genealógico. Mi árbol genealógico me muestra la tarea que yo vengo a cumplir y cómo el regalo que yo le dejo es, a través de mi propio crecimiento personal e interior, yo voy dejando una huella, yo voy dejando un camino a través de mi experiencia personal. Y el que sienta en esta reencarnación o en la próxima, hacer también su propio camino, ya va a tener la huella trazada. ¿Se entiende? Por lo cual, su mochila va a ser mucho más liviana. Ese es y es ahí cuando se logra la maestría en la unidad y en el amor. ¿Ya? Y es ahí también cuando uno entra en un proceso de no querer cambiar porque se entra en una comprensión profunda de lo que se vivió. Y esto es muy importante porque nuestra familia también es la humanidad. Por lo cual, yo todo lo que vaya haciendo como proceso evolutivo personal, también voy dejando la huella en la humanidad. Entonces, esto va quedando grabado en el ACACH de la conciencia colectiva. Para otra persona que haga o quiera hacer un camino muy parecido al mío, igual al mío, o que viva situaciones en las que yo ya trascendí, ya está en el ACACH colectivo la solución. Y ese es el aporte que nosotros hacemos a la conciencia colectiva, y eso es cuando también nos sentimos parte de un todo y sabemos que es una unidad a la que nosotros pertenecemos. Esto es lo que les puedo aportar. Espero que les haya gustado este tema. La verdad que da mucho para conversar. No sé si alguno tiene alguna pregunta. Antes de cerrar, a ver, Yuvitsa dice, me muevo en todas las heridas. Sí, yo digo, yo también creo que en algún momento las activamos todas, o por lo menos más de 3. Ale dice, a mis 40 años se las he trabajado todas y las sigo trabajando, ya que a veces como que vuelven a aparecer, como que uno recae, pero reconociendo las técnicas necesarias, uno vuelve a su centro a enfocarse en lo que es realmente importante, que es amarnos tal cual somos. Gracias, querida Ale, por tu comentario, porque algo que se me estaba quedando en el tintero, la herida no desaparece. ¿Ya? La herida va a estar siempre. Lo que pasa es que va perdiendo poder. Cuando yo la voy trabajando y yo voy haciendo mi propio proceso personal, va perdiendo el poder. Pero como dice Ale, en algún momento, por alguna circunstancia, se va a volver a gatillar. ¿Ya? Y ahí yo tengo que volver a mirar
pero el trabajo va a ser menos arduo, va a ser menos doloroso y va a ser también más cortito. Ya no, a lo mejor para trabajar, por ejemplo, una herida del rechazo, a lo mejor en años atrás necesitaba estar, no sé, viviendo un proceso de rechazo con una pareja 5 años, ¿ya? Y no logré integrar ni cerrar bien ese proceso. Seguramente en los años venideros voy a volver a atraer otra persona con esa misma herida del rechazo para mirarla, trabajarla, pero a lo mejor ya no voy a necesitar los 5 años que necesité anteriormente. A lo mejor va a ser en un par de meses. Todo va a depender el pino que le pongamos, la garra que le pongamos, la confianza que le pongamos en el proceso, ¿ya? Ingrid dice, excelente charla, muchas gracias por lo que has compartido, querida Janet. Ay, gracias a ustedes, y a mí también me encantó compartir esto. Siempre eres tan clara. Marcela Céspedes, gracias, 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 con mucha humildad y admiración. Hermosa charla, gracias por esta valiosa información. Me doy cuenta que tengo harto trabajo. Exacto, muy clarito, todo exacto, ¿cómo explicas? ¿Tienes Insta? Sí, me encuentran por Instagram, lo voy a dejar acá al tiro, porque es un nombre un poco raro, o sea, no raro, complicado. Ahí está. Concienciaholísticachile.com, me encuentran en redes sociales. Y recuerden que nuestros queridos amigos de Inteligencia del Ser, todas las semanas y todos los meses hacen estos ciclos de charlas para el desarrollo y el crecimiento personal, así que también pueden entrar a las diferentes charlas que nuestros queridos amigos de Inteligencia del Ser nos aportan también para nuestro proceso. Querido Nico, no sé si usted quiere aportar algo, comentar algo. Como siempre digo, después de tus charlas, Janet, quedé con más dudas que de las que llegué. Así que pensé que estaba más o menos claro en mi camino, pero ahora tengo mucha más pega. Así que, Oye, eso se agradece. pero eso es maravilloso, porque Pero se agradece totalmente. para los que quedaron con duda es maravilloso, porque ahí es Sí. cuando tiene que activarse el busquilla, Sí. no cesen No en para. la búsqueda. No para, ese es el busquilla que no para. Así que me cayó como anillo al dedo algunas cosas que dijiste, así que tengo harto que buscar. Y bueno, Janet, siempre es un placer contar con tu presencia. Eres una de las expositoras ya que ha participado en más ciclos y ten la tranquilidad que voy a seguir molestándote todos los meses para que te haga el tiempito y participe. Así que estoy muy contento el día de hoy, también agradecido a todas las personas que participaron, que son bastantes, y dejo a todos invitados para que sigan participando de estos ciclos. Ya estamos formando el ciclo del próximo mes y los que no estén en los grupos pueden ingresar a www.inteligencialser.com y ahí están los botones para WhatsApp o Telegram y ahí ingresan al grupo y en esos grupos nosotros constantemente estamos subiendo toda la información de nuestros expositores, de sus charlas y de cuando subimos las charlas a YouTube también. O pueden verlo en el canal de YouTube Inteligencia del Ser. Ahí están todas las charlas editadas y subidas. Así que nuevamente, Janet, un abrazo grande y seguimos en contacto. Muchas gracias a todos, un lindo fin de semana a todos, besitos, gracias por la compañía y compartan también estos espacios porque puede ayudar a más personas. Un besito grande, muchas gracias, chao, chao. Gracias, chao. Muchas gracias, muy interesante.